Que el Señor le bendiga, aunque a algunos parece que no les interesa que el Señor les bendiga, ¿no? Pero bueno, que Dios les bendiga. Eh, es muy triste pensar que hay gente dominada, sometida, esclavizada a un dogma, a una doctrina, a, a un precepto, a un mandamiento, a, a una ley y todos los sinónimos que pueden haber de esto. Es muy triste. Yo le digo clarito, bien clarito, yo no soy sometido a ninguna ley o mandamiento religioso. Porque usted puede decir yo soy pentecostal, usted puede decir yo soy Biblia abierta, usted puede decir yo soy del Señor, usted puede decir yo soy bautista, usted puede decir yo soy mormón, o puede decir que es testigo de Jehová o adventista, ¿verdad? Pero es sometido a un requerimiento, mandamiento o estatuto humano. Y eso no sirve para nada. Ni eres ejemplo para nadie, ni tampoco eres salvo. Yo no sé para qué está eso, para qué sirve, si no sirve para que tu alma o tu pobre alma sea salva. Y lo digo porque hice un video del cual no tomaron en cuenta para nada. Era un lindo video, lo borré. Pero no voy a borrar más videos. Lo vean o no lo vean, da lo mismo. Quedará, el Señor lo verá, ¿no es cierto? Igual. Pero hay personas que, aunque son cristianas, dicen, entre comillas, cristianos evangélicos, pues no son ni cristianos y menos evangélicos. ¿Por qué? Porque el cristiano debe obedecer al evangelio y el evangélico obedece al evangelio. Entonces, ¿qué clase de cristiano es usted? Si usted lee de las cartas de donde comienza Pablo, de la conversión de Pablo nada más, empieza por adelante. Usted ve cómo era Pablo, cómo fue Pablo y quién llegó a ser Pablo, ¿verdad? Usted ve quién era Pedro, cómo era Pedro, pero Pedro o Simón Pedro no era una blanca palomita. ¿O usted cree que era una blanca palomita? O era envidioso, aún estando con Cristo, mentiroso, aún estando con Cristo, y menoscababa o menospreciaba a los demás, más cuando le dieron las llaves. Hay que entender la lectura, hay que entender cómo era uno, cómo era el otro. No decir san y san y san y san. Mirá,
Yo escribí aquí, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es la circuncisión de corazón. El bautismo es la continuación de la circuncisión. En vez de la circuncisión al hombre en el pene, es el bautismo a hombres y mujeres, pero no menos de la edad de 10 para arriba, que ya son conscientes de lo que hacen. Mejor si es un poquito más mayor, adolescente, joven, adulto, anciano, por lo menos. El bautismo. ¿Salva el bautismo? Pregunto, ¿salva el bautismo? Usted debería, seguramente va a decir, sí, salva el bautismo. Y yo te digo, no salva el bautismo, no salva. Y usted va a decir, ¿cómo que no va a salvar? Si Jesús dice, el que crea y se bautice será salvo. El que crea está primero y se bautiza está segundo. Y Jesús dijo en Mateo 24, por eso es que le digo lea, pero lea a conciencia. Jesús dijo en Mateo 28, 18, 19, los comisiona a todos sus apóstoles por el mundo y les ordena que vayan a sembrar el evangelio, todo lo que Él les enseñó, todo lo que Él enseñó, y que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A vos no te importa cuál es el nombre de uno, cuál es el nombre del otro y cuál es el nombre del otro? ¿Qué te interesa a vos, Pedro? Te digo Pedro porque Pedro era así. Entonces, vos tenés que obedecer nada más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el bautismo comienza, el bautismo es, como te dijera, es la manera visual que tú creíste, recibiste a Jesús como único y suficiente Salvador personal. Te bautizaste en las aguas, te quedó la foto, te quedó el video, pero nada más. En el que se circuncidaba antiguamente el hombre, ¿qué le quedaba? La seña, la cicatriz del pedazo de carne que se le había quitado al hombre. Pero nada más. Y muerto el que se circuncidaba, o muerto el que se bautiza, o se bautizaba, se había bautizado, perdón, no queda nada, ¿verdad? No queda nada. Pero queda el hecho grabado, escrito en el libro de la vida. Entonces, pero hay otra cosa, enseñándoles, vamos, ¿no es cierto?, a leer, porque usted es bien cabezón. ¿Cierto? ¿Y es cabezón? Usted es cabezón. Entonces, dice acá en Pedro, digo en Mateo, perdón, Mateo,
Mateo 28. En Mateo 28, 18, 19. Dice, id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué son los discípulos? Los discípulos no son apóstoles. Los discípulos son alumnos. Son como fui yo en el colegio salesiano, que estuve en el colegio católico, aspirante, y luego fui postulante, para luego ser noviciado o ¿cómo se llama? O seminarista para ir luego después a la sotana. Pero primero el aspirante, luego el postulante. En este caso, Jesucristo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Hacer discípulos a todas las naciones, o sea, sembrar el Evangelio. Entonces los que vienen, los que creen, los que vienen a Cristo, que no vienen todos, sino que ojalá vinieran todos, pero vienen algunos, esos son aspirantes o postulantes a cristiano. Todavía no son cristianos. Entonces, le dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es después. Eso es la señal. Esa es la obediencia. Cumplió la edad, por ejemplo, acá en Argentina, se cumple la edad a los 16 años y se tiene que ir a sacar los documentos para ya empezar a los 18 años, termina, ya es responsable de todo, pero a los 16 años se saca los documentos. Antes de los 16 no puede sacar documentos. Aquí dice, haced discípulos y luego bautízalos. Bueno, ¿el bautismo salva? No. ¿Por qué no? Porque usted tiene que comenzar en Mateo capítulo 1 para conocer todo, para que nadie le meta el dedo en la boca, hasta Apocalipsis. Entonces, usted, aunque se haya bautizado, usted tiene que realmente hacerse un cristiano o una cristiana. Usted tiene que empaparse, llenarse de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento de la palabra de Dios, que es de Dios, no de Cristo, es de Dios. Entonces, vale el bautismo que usted hizo. Si usted se creyó y se bautizó y luego después está ya en los bailongos, en cualquier parte que esté, dándole más lugar al bailongo que a alabar a Dios, que a servir a Dios, que a estar con Dios, no porque yo esclavice, porque es así. Cuando eres del mundo, dice la palabra, lea de Mateo, Apocalipsis y aprende. Cuando eras del mundo, actuabas como el mundo, ¿verdad? Una señorita bien aseñorada,
Una señorita, una chica, 15, 16, 17 años, 18, hasta 20 años, hasta 21, 22, 23, tal vez más, de muy buena estampa, jovencita, usa minifalda, mini o micro, y nadie le va a decir nada porque nadie le puede decir nada, ¿verdad? Entonces, usted viene ahí bajo tensión, hasta que se me apagó la luz. Ay, mi cable, mi cable. Mire, cuando usted crece, perdón, cuando usted viene al Evangelio, cuando usted viene al Evangelio, ya no es la señorita del mundo, ya no es la chica del mundo, que nadie le podía decir nada, y ni usted tampoco en su ser, en su corazón, en su mente, en sus ojitos, sentía nada. Usted iba por el mundo. Total, si había viento o no había viento, ¿qué le importaba que él miraba, no es cierto? Vamos a ser clarito. Entonces, pero ahora, usted como cristianita, no va a ir a la iglesia, al templo, no va a ir de microfalda, de minifalda, podrá ir los primeros días. Pero luego se va a dar cuenta de que eso no es lo que dice la palabra, que la palabra también enseña de esto. La palabra enseña que usted debe vestirse decorosamente, que usted tiene que guardar la santidad externa, el buen vestir. Usted ya no va a ser la corista como yo vi en una iglesia pentecostal. Pentecostal era que había un pastor que ya no está en este mundo, iba a meterse allá, creo. Las coristas estaban peladas así. ¿Vio que existe ahora la moda esa? Como la oveja mal esquilada. Bueno, pelada. Y otro poco de pelado acá. Y en el coro. Como el pastor les necesitaba coristas, o como el pastor lo que le importa es el cuyín, dicen los mapuches. En La Plata, como lo que le importa es el peso a la moneda, ¿qué importa cómo viene? Si viene medio pelada, mal esquilada, no importa. Si viene con una mini bien corta, no importa. Porque dicen los pastores, ¿qué dicen los pastores de hoy en día? ¿Y por qué lo dicen? Pues dicen que a Dios le interesa el corazón, o sea que Dios es cardiólogo, o sea que Dios es coronario, como lo era ese doctor que se mató en Buenos Aires, uno de los primeros cardiólogos que hizo trasplantes de corazón. No me acuerdo. Bueno, Dios no está haciendo una selección de corazones.
y le pone un rótulo ahí, fulanita de tal. Porque usted, cuando usted se pone de novia o usted se pone de novio, no se pone de novio con un corazón. Le dice corazón, pero no hay un corazón. Una persona. Entonces usted lo que tiene es una persona. Dios dice, y entonces la novia o el novio debe amar de corazón. De corazón. Entonces, si usted no ama de corazón a Dios, ¿cómo puede decir que ama a Dios cuando a usted los videos que yo hago no le importan porque son picantes? No le interesa porque no le deja libertad. Porque el pastor lo ve primero y entonces el pastor dice, no, esos videos no los vean porque no son del Señor. ¿De qué Señor está hablando ese individuo? Está hablando de Satanás, que también es un Señor y que también es un Dios. Satanás es el Dios de este siglo, o sea que también es Dios. Entonces a ese pastor no le interesa que vos no funciones como cristiana o como cristiano, funciones como perro. ¿Por qué? La palabra dice que cuando nosotros llegamos a Cristo, fuimos lavados, limpiados, purificados, santificados. Ya no andás en el cuerpo viejo, en el cuerpo viejo de la vieja mujer, esas viejas chismosas que están en la iglesia, esa vieja que metiche, que no están. ¿A qué fueron al templo? A alabar a Cristo. Mentira. A mirar quién viene, cómo viene, todo lo conocen todo. Meten los ojos por donde no tienen que meter. La lengua se le tira mucho más. No van a alabar a Dios. Y luego después dice, vamos a cantar para alabar al Señor, para ofrendar. Y entonces van a cantar para ofrendar. Y empiezan a cantar unos cánticos de avivamiento o unos himnos. Y empieza una hermana, aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya, aleluya. Porque tiene la mala costumbre o la maldita costumbre. ¿Cuál de las dos? Las dos. La mala y la maldita. Si es mala, es maldita. Costumbre de gritar, aleluya, aleluya, zapateo, y aquí va para allá y para acá, y hace formar, y otros tanto le agarra la picazón, y a otros le agarra la picazón, a otras también, y a otras también. Entonces todos zapatean y bailotean. Y el pastor está contento, les aviva la cueca. ¿No es cierto? Les aviva la cueca. ¿Para qué? Para que cuando tienen que pasar la ofrenda le echen bastante al ofrendero. Y cuando tienen que diezmar, tienen bien un poquito más. O sea, que termina como sinvergüenza tanto desde el pastor hasta el portero. Eso ya no es del Señor. El Señor ahí no está. El Señor se fue. El Señor los abandonó y lo tomó. Ellos dicen fuego de Dios, fuego de santo, fuego del cielo, fuego divino, fuego de esto y lo otro, de avivamiento. Mentira. Todo se convierte en un movimiento diabólico. Sí. El Señor ya no está ahí. Los que primero alababan a Dios ya no alaban a Dios. Los que le servían a Dios ya no están. Se fueron, se cambiaron.
Ahora están del otro lado, están más metidos en las cosas de los demás que en su propia y cochina alma. No lavan su alma, no se dan cuenta cuánta roña tiene el alma, de cuánto pecado, cuánta suciedad, cuánta inmundicia. Bendito sea Dios. Todas las reuniones tienen que danzar, todas las reuniones tienen que profetizar, todas las reuniones tienen que hablar en lengua, todas las reuniones. ¿Para qué? Adoren a Dios a boca callada, si es posible. Ahora no griten más, pidan perdón a Dios. Si cuando se mueren, los que se mueren se van con la boca bien callada para arriba. Y Dios conoce sus mentiras y sus verdades. Ni siquiera le pregunta, solo le dice esto y esto y esto y esto y esto, todo esto hiciste. Yo lo sé porque tuve una revelación. Las iglesias están embarradas, enlodadas, ensuciadas. Las iglesias no son iglesias. Están como el lugar donde viven los cerdos. Así están las iglesias. Bendito sea el Señor. El que no se convierte y deja su sucio pentecostalismo no será salvo. El que no se convierte y no deja el sucio pentecostalismo no será salvo, porque Cristo no fue pentecostal, ni el Espíritu Santo es pentecostal, ni nada es pentecostal. Eso es un movimiento cochino. Cochino. Que muchas veces han hecho unirse hombres con mujeres que ni siquiera se miraban. Le dicen que fue el Espíritu Santo que los unió. Y así viven después, como perro y gato. Porque solo es un esquema de hombre para su provecho. No siguen a Cristo, no lo aman a Cristo, es mentira. No se aman de a sí mismo. Me recuerdan viejos tiempos cuando yo era mundano. Iba a misa, me confesaba ante el cura y comulgaba, pero durante la semana hacía lo que a mí se me daba la gana. Total, el cura tenía las orejas para escuchar mis pecados. Y no le contaba los pecados, le contaba lo que no, que el cura no me reprendiera. Me interesaba más que el cura no me reprenda, que sean dos, una Ave María y un Padre Nuestro, porque no, eso demostraba a los demás que yo iba con un alma semilimpia. Y era un cochino, un sucio. Usted está igual. O peor. No se aman. No me recuerdan como era hermano. Éramos coristas, éramos compañeros. Conozco uno que comía en mi casa, tomaba mate hasta que se quedaba verde, más verde que la hierba. Jamás le saqué en cara un paquete de hierba. Jamás le dije, vení, pero traete un paquete de hierba. Le decían que le gustaba el trabajo más, le gustaba el trabajo tanto como al perro a la cebolla. Pero en mi casa tenía comida y sí tenía mate. Pero ahora ni me mira, no me saluda.
Apenas tenía unos fierros con rueda. Ni siquiera freno tenían, eso no se llamaba bicicleta. ¡Qué vergüenza! Pentecostales, peste. Bendito sea Dios. Jesús dice que Él quiere una iglesia pura, purificada, sin mentiras. Sin mentiras. Quiere una iglesia pura, una iglesia purificada, sin mentiras. Sin pentecostalismo, sin salterío, sin profecías, sin dancerío, no. Hombres y mujeres arrepentidos y convertidos a Dios. Cristo dice que con tu comportamiento has odiado lo que Dios hizo por ti. Vos no sabés lo que significa lo que vos haces. No sabés, no te das cuenta. Crees que te das cuenta, pero no te das cuenta. Bendito sea el Señor. Con tu comportamiento odias lo que Él te dice. Las veces que te acompañé en tu dolor, has endurecido tu corazón ahora. Ya no te hace falta el amor de Dios. No, porque ahora tenés el psicólogo, el doctor. Ahora tienes las palabras de un amigo. Pero cuando estabas estirando la pata, entonces no tenías a nadie y el único que lo hizo posible fue Cristo. Pero tú eso no te acuerdas. Cuando te sacó de la podridumbre, de la pobreza, de la inmundicia, ese no fue un amigo, ese fue Cristo. Ya no te interesan mis palabras, ni mis promesas. Ya tus rodillas ya no se doblan para mí. Se paralizaron. Pide bendición y no te lo mereces. Dios por misericordia te puede bendecir. ¿No crees que Dios puede hacer una obra maravillosa en tu hijo, en tu hija? ¿No lo crees? ¿Crees que el doctor, ese te va a sacar a la familia adelante? Bendito Dios. El Señor quiere un corazón humilde, manso, humillado, lleno de paz y amor, sin orgullo y sin resentimientos. Eso quiere el Señor. Ahí solo decía una mujer que había muerto por no sé cuántas horas o minutos. Había estado muerta. Y se encontró con Jesús y le dijo, las iglesias están muertas en el espíritu. Y Dios es Dios de vivo. Y eso te lo has olvidado. Te has olvidado que Dios es Dios de vivos, no de avivados,
no de sinvergüenza, no de cara rota, no de cara sucia, mentirosos. Dios tenga misericordia, Dios te ayude a recapacitar, a mentalizar, a darte cuenta a tiempo, a lavar tu alma. ¿Qué sabes tú cuánto vas a durar dentro de tu cuerpo? ¿Qué sabes tú? ¿Quién puede saber cuándo va a dejar de existir en este mundo? Nadie. ¿Cuántos se acostaron contentos y felices y hicieron, mañana voy a hacer esto y esto otro, y amaneció muerto? ¿Cuántos sacaron cuentas? ¿Cuántos cuando se les pide un favor no lo hacen contentos, sacan 1000 cuentas? Guárdense sus favores. Cuando se pide un favor, se lo hace contento y feliz porque Cristo le cambió el corazón. Y si eres tan capaz, ¿por qué no te vas a una empresa a donde te contraten por tan capacitado, tan mentalista que eres? Estás castigado, estás castigada, estás castigado, estás castigada, pero no te humillas, no reconoces. El Señor te va a pedir cuenta de tu altivez y de tu soberbia. El Señor es amor. Si te humillas, te perdona. Si vienes a Él con un corazón contrito y humillado, te ayuda. El Señor tiene misericordia. Ten misericordia tú de ti mismo o de ti misma. Alabado sea el Señor. Y tú, pastor, predica la palabra por amor a las almas, no por amor a la billetera que andan trayendo los hermanos. Eso es ser sinvergüenza, cara rota, basura. Eso no es ser siervo de Dios. Que el Señor te bendiga, el Señor te ilumine, que el Señor te guarde, te acompañe, te haga meditar. Comparte la palabra, comparte el mensaje y manda un mensaje. Dios te bendiga. Amén.